La era del descubrimiento, primera parte. Después del periodo que conocemos como la Edad Media, el mundo ha sufrido una transformación, con mayor progreso tecnológico y mayor interacción. Aunque vemos los años 1450 como los comienzos de la era del descubrimiento, cuando Europa comenzó a navegar hacia nuevas tierras, muchas de estas áreas ya habían sido conectadas a través de rutas comerciales vibrantes. El comercio de especias se llevó a cabo durante siglos en el Océano Índico. Aunque no sabemos exactamente cuándo el Islam llegó al sureste de Asia, ya había una presencia desde los 1200s en el ayuntamiento de Aceh, en la costa norte de Sumatra. A finales de los años 1300, el Parame, el último rey hindú de Singapur, fue atacado por los tailandeses hacia el norte, o a la Tierra del Sur, luego huyó a un pequeño pueblo cercano. Aquí, y otros refugiados se reunirán. Y pronto se convirtió en un centro cosmopolita con los budistas, los hindúes y los musulmanes. Esta ciudad portuaria se ha convertido en de mayor importancia, como controló el paso comercial desde el Océano Índico a Asia Oriental. Alrededor de 1400, porque la mayoría de los negocios que pasaban a través de sus dominios eran comerciantes musulmanes, Parmeswara cambió su nombre a Iskandar Shah y se convirtió en Islam. En hacer esto, fundó el sultán de Malacca, el primer estado islámico en la región. El nombre podría derivarse del árabe Malakat, conjunto de comerciantes, puede ser del árbol de Malacca. Después de convertirse en un protectorado de Ming China, ellos estaban seguros tanto que los Thais como de los Majapahit. La posición del sultán llevó a un boom económico e hizo que el pequeño sultán sea el principal poder en el sureste de Asia. Por los puertos de la ciudad, el Islam se extendió a todas las islas cercanas. El Islam se extendió también al otro extremo del viejo mundo. En África Occidental, la difusión ya había comenzado desde el último periodo, de nuevo a través de comerciantes y comerciantes. El imperio de Ghana se había convertido en Islam antes de ser conquistado y el imperio de Mali continuó hasta que fue reemplazado por un nuevo y aún mayor poder. De la ciudad de Timbuktu, en el río Níger, fue el principal centro comercial de Gao. Desde allí, un jefe local, de Sami Ali, tomó el poder como el imperio de Mali comenzó a disolver y expandir su territorio. Esto se convirtió en el imperio Songhai, un nombre derivado del pueblo Songhai del Níger y del Mali. Este imperio llegó a superar el imperio de Mali en tamaño, la fuerza, incluso la riqueza. En torno a 1500, la dinastía de Soni fue depositada por Asquilla Muhammad o Asquilla el Gran. Se ha vuelto bastante centralizado. El Islam se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Aunque muchas zonas rurales permanecieron animistas. El mercado transsahariano se multiplicó bajo la dinastía de Asquilla, con el aumento del comercio de oro, sal y los esclavos. A pesar de una serie de golpes y de la inestabilidad política, los Songhai eran relativamente estables a mediados de los años 1500. A pesar de que el Islam se ha extendido, la nueva era de la exploración pertenecía a otra. Puede haber sido Ming China, con sus barcos de tesoros, pero ellos se volvieron al aislacionismo, la puerta abierta a Europa. Durante la Edad Media, Europa se había agotado la expansión, primero con los asentamientos vikingos en Islandia, de Groenlandia, y breve colonización de Vinland por todo el Atlántico. En el este, los europeos también se extendieron a través del establecimiento de los estados cruzados en el Levante. Pero ninguno de estos llegaría a fin, y su principal contacto con las tierras extranjeras fue a través de los comerciantes italianos. Cuando los otomanos conquistaron el Mediterráneo oriental, las rutas directamente hacia el este se han administrado fuertemente, con mayores impuestos y nuevas regulaciones. Los otomanos y venezolanos tenían un monopolio. Si hubiera otro camino para llegar al este, quizás a través del vasto océano hacia el oeste o hacia el sur. Los constructores y los marineros tomaron lo que aprendieron de otras culturas y mezclarlo con sus propias técnicas. En China, se utilizó el sternpost rudder. Y los árabes, el mar latino también fue utilizado anteriormente por los romanos, y de los vikingos y de los demás noreste, la cuarta riga. Juntos estos formarían la caravana versátil y Nimbel, un barco fuerte y rápido. Ellos eran lo suficientemente grandes para transportar mercancías y armas pesadas como cañones, y podrían navegar contra el viento. Las carabelas fueron utilizadas principalmente para la exploración y la costa. Fue una buena opción para los viajes de larga distancia y fue la opción preferida para los exploradores europeos tempranos. Como el comercio se ha desarrollado, que se trasladarán a la Carrack, un barco más grande y más sustancial en comparación con la Kerebel.
Tuvieron una estrella redonda alta y una gran carga de carga, darle la capacidad de llevar más mercancías y suministros. Las carabelas fueron utilizadas principalmente para la exploración a largo alcance, el comercio y la colonización. Estos eran los predecesores del poderoso galeón. El galeón fue una nave de guerra especializada que surgió en el siglo XVI. Fue una evolución del diseño Carrack, pero con un agujero más acelerado y mejoradas capacidades de artillería. Los galeones eran fuertemente armados con cañones y fueron diseñados tanto para la guerra como para el comercio. Y desempeñó un papel significativo en los conflictos militares y las luchas de poder entre las naciones europeas durante la era de la exploración. Para la navegación, los exploradores europeos utilizaron el campes, otro dispositivo de China, y el astrólogo, una invención griega, fuertemente utilizado por los árabes durante la Edad Media. Los primeros grandes exploradores de esta nueva era de descubrimiento fueron los portugueses. El Reino de Portugal se independizó del Reino de León en los años 1100. Y descansó en el extremo occidental de la península ibérica, con fácil acceso al mar. La exploración comenzó temprano, antes de la conquista de los otomanos, bajo el patrocinio de don Enrique de Portugal, el príncipe Henry, el navegador. Sus motivos para explorar eran simples. Por Dios, la gloria y el oro. Por Dios, quiso expandir el reino del cristianismo y, posiblemente, localizar al legendario rey cristiano africano, el Presto John. Por la gloria, quería debilitar la presencia musulmana todavía en y alrededor de Iberia y desencadenar los ataques de Córcer desde el norte de África. Ya había convencido a su padre, el rey Juan I. El puerto de Ceuta fue capturado por los musulmanes en 1415. Y por el oro, eso es autoexplicación. Después de que Henry estableció una escuela para los navegadores, los buques salieron de Portugal a las costas de África Occidental. Su objetivo fue el comercio transsahariano y la fuente de su oro, además de ver los límites de la influencia islámica en la región. Durante la primera mitad de los años 1400, los portugueses establecieron islas fuera de la costa, como los Azores y Madeira. En el año 1441, los barcos portugueses llegaron al río Senegal. Y luego regresó a Portugal, pero su carga no era oro. Fueron esclavos. Las guerras continuarán, como los portugueses trajeron más esclavos de vuelta a Portugal y los vendió en toda Europa. Los ataques rápidamente se convirtieron en la formación de redes comerciales con la nobleza africana local. Aunque los esclavos no eran su principal motivo, los portugueses habían encontrado éxito en cruzar las rutas de comercio transsahariano. En el año 1471, los portugueses habían llegado a las costas meridionales de la colina de África y encontraron una fuente de oro. Ellos llamarían esto la Costa de Oro, en la actualidad Ghana. Otras regiones costeras cercanas se nombrarán posteriormente, por lo que proporcionaron, como la Costa de los Cereales, Costa del Mar y la Costa Esclava. El portugués se puso en contacto con el reino de Benín. Establecer sus propias fortalezas en la tierra alquilada y en el oro, el elefante y los esclavos. Pronto después, continuaron en el sur, llegando al reino del Congo. Mientras el comercio sigue siendo lento, los portugueses encontraron una nueva esperanza. En el año 1487, el día de Bartolomé, un explorador portugués, se convirtió en el primer europeo en rondar el extremo sur de África, que más tarde fue conocido como el Cabo de la Buena Esperanza. Descubrió el mejor método alrededor de él era desde el océano abierto, utilizando los vientos occidentales del Atlántico Sur. Los portugueses ahora tienen un plan para llegar a la India. Una década después, de Vasco da Gama, otro explorador portugués, continuó el viaje alrededor del Cabo con la primera armada de la India y se detuvo en las ciudades portuarias en la costa de Swahili. Con la ayuda de un navegador local que estaba familiarizado con estos mares, Vasco da Gama y su tripulación navegaron al este, por el mar Árabe, en el año 1498, finalmente aterrizaron. Lo habían hecho a Calicut. Lo habían hecho en India. Da Gama y su tripulación se convirtieron en los primeros en hacer el viaje de Europa a la India por mar, y Portugal se aprovechó del comercio de especias, totalmente sin oposición por cualquier otro poder europeo. Esto también rompió a los otomanos control sobre el comercio de especias en Europa. Da Gama llenó sus barcos y unos meses después, de vuelta a Portugal. Después de un viaje de regreso, los barcos que lo hicieron de vuelta entraron en el puerto lleno de pimientos y cinnamon.
Estos comerciantes del Océano Índico no se impresionaron con los productos de hierro un poco primitivos entregados por los portugueses, por lo tanto, no se establecieron puestos de negociación permanentes. Sin embargo, el viaje fue un gran éxito para Portugal y sus inversores. En el año 1500, Pedro Álvares Cabral realizó un segundo gran viaje por Portugal con la Segunda Armada de la India. Una flota más grande y mejor armada que la primera. Seguían el mismo camino que Vasco da Gama, pero de repente salió del curso. Cabral y su tripulación llevaron a una agradable sorpresa. Se convirtieron en los primeros europeos en llegar a la parte oriental de Sudamérica. Y lo declaró en nombre del rey de Portugal, Manuel I. Después de eso, continuaron con la India. Sin embargo, a pesar de no formar un tratado comercial con Calicut, formaron uno con los enemigos de Calicut en Cochin. Debido a las diferentes naciones y entidades en esta red comercial, por lo tanto, los portugueses intentaron asumirlo, total y listo para todo el Océano Índico. En el año 1505, el rey estableció la India portuguesa, estado portugués en el subcontinente. Esto fue dirigido por su viceroy, Francisco de Almeida, uno de los principales exploradores y nobles de Portugal, que fue encargado de establecer fortalezas a lo largo de la costa. Las tensiones entre las comunidades musulmanas, Calicut y el portugués, la batalla de Diu en 1509. Donde los portugueses ganaron una victoria resonante sobre una coalición local apoyada por los mamelucos y los otomanos, abre la puerta a la hegemonía europea sobre el comercio del sureste asiático. Esta exploración portuguesa temprana los puso a tener una presencia en casi todos los continentes, de Europa, para los Estados Unidos, en África y de Asia. En 1510, admiración portuguesa, Alfonso de Albuquerque, establece una base en la costa oeste de la India, en Goa. Desde allí, construyeron más fortalezas y puertos en tanto las costas de la India como de África Oriental, embarcaciones de comercio. El premio más valioso de todos fue el enlace al lejano oriente, el Estrecho de Malaca, controlado por el sultán de Malaca. Fue de aquí que todo el comercio marítimo entre los ricos chinos e indios se llevaría a cabo. Un ataque fue lanzado desde la India portuguesa. En agosto de 1511, Malaca cayó a los portugueses después de una fuerte batalla. La ciudad fue capturada y el sultán Mahmud huyó. El portugués sacudió la ciudad y tomó el control del comercio lucrativo de especias. El sultán de Malaca se derrumbó. Reemplazado por el portugués Malaca, su control de los estragos envió a las redes de comercio árabes a una estrecha disminución y permitió al Portugal el acceso a las islas de especias. Estos eran los malacos, ubicada en la actualidad de Indonesia, la fuente de nutmeg, el mase y los clavos. Portugal hizo contacto con un sultán local allí. En el año 1512, se establecieron y comenzaron a exportar especias. Con las costas africanas, de la India, el estrecho de Malaca y las islas Spice, Portugal se convirtió rápidamente en el principal comerciante en el comercio del Océano Índico. Los portugueses también entraron en contacto con China en 1513, Japón en los años 1540, donde un sacerdote jesuita establecería una misión cristiana. La captura de Malaca marcó el comienzo de la hegemonía portuguesa en el sureste de Asia, que permita la expansión colonial europea en la región, pero los portugueses no estaban equipados para mantener su posición. Su número era demasiado pequeño para establecer una presencia más permanente y fueron debilitados por la resistencia de los comerciantes rivales. Aunque los portugueses habían establecido la conquista territorial más remota de la historia del mundo hasta ese punto, sus rivales más prominentes eran los más cercanos a ellos, sus vecinos ibéricos, el español. En este momento, los viajes fueron lanzados hacia el oeste, por todo el Atlántico, por un determinado explorador italiano llamado Cristoforo Colombo en su nativo Genoa, pero es mejor conocido para nosotros como Christopher Columbus. En lugar de viajar por África, Columbus creía que podría tomar un mejor camino hacia el comercio de pimientos. La mayoría de las personas educadas sabían que el mundo estaba en torno a este punto, y Columbus creía que el mundo era mucho más pequeño que el consenso general, y que el Atlántico fue sin duda la ruta más rápida. Para apoyar su viaje, el primero fue a los portugueses en los años 1480. Pero no compraron en su plan, así que Columbus tomó sus talentos a la reina Isabella de Castilla, la rivalidad de Portugal. Ellos estaban frescos de poner fin al dominio musulmán en España y buscaban nuevas rutas de comercio hacia el este, esperando derrotar al portugués que aún no ha llegado a la India.
los españoles patrocinaron una expedición inicial, y Colombo se embarcó en el desconocido en 1492. Más de un mes después, que golpeó la tierra, y creía que su misión se había cumplido. Y desconocido a él, que aterrizó en las Bahamas, un país que llamó San Salvador. Su barco continuó explorando el Caribe, en Cuba y en Hispania, donde fundó un asentamiento llamado La Navidad. Devolvió a España a 6 presos nativos. Un pueblo llamado el Taíno. Se realizaron 3 viajes posteriores. Devolver a más prisioneros, la mayoría de los que perecerían en camino o por enfermedad. Columbus todavía creía que había llegado a Asia, y llamando las islas a los indios, y continuó buscando una ruta hacia el continente. Pero lo más cercano a él fue al continente de América Central, un sitio que llamó Honduras, debido a la profundidad del agua en la costa. También creía que había llegado al Pacífico Sur. Ha llegado a Venezuela, en Sudamérica. Aunque se celebra en los Estados Unidos, su legado está enojado por su brutal maltrato tanto del taíno como de sus propios colonos españoles. Después del primer viaje de Colombo hacia el Caribe, a pesar de su trabajo para los españoles, los portugueses lo dijeron como suyo. Para evitar conflictos entre los dos países, España y Portugal dividieron el mundo en sus respectivas esferas de influencia. El Tratado de Tordesillas. Un hemisferio pertenecía a España. El otro por Portugal. Debido a la caída de Sudamérica, descubierto por Cabral después del tratado, esta región cayó dentro de la esfera portuguesa. Aunque Columbus murió pensando que lo había hecho a Asia, otros reconocen que era un mundo completamente diferente. Mientras que Columbus fue el primer europeo en poner pie en el suelo de Sudamérica, el hombre era Amerigo Vespucci, un explorador de Florencia, que correctamente identificó las tierras como un nuevo continente separado de Asia. Sus escritos y mapas desempeñaron un papel crucial en la difusión de este conocimiento a Europa y contribuyeron al reconocimiento de las Américas como una masa de tierra distinta. Al final, se le dio el nombre del Nuevo Mundo. En los años 1503 y 1505, 2 libros fueron publicados bajo su nombre. Ofrece vibrante descripción de sus viajes con tanto el español como el portugués. Pronto después, la región aparecería en los mapas, nombre, Amerigo Vespucci como América. A pesar de su descubrimiento de una gran nueva masa, los españoles todavía trataron de llegar a los Melaques viajando al oeste. En septiembre de 1519, Mellén se puso a navegar desde Sevilla, de España, con una flota de 5 barcos, con el objetivo de llegar a las Islas Spice a través del Atlántico, hacia el sur, y navegando por el Estrecho de Sudamérica, que más tarde se conoció como el Estrecho de Mellén, y luego cruzar el Océano Pacífico. Aunque Mellén no vivió para completar todo el viaje, como fue asesinado en las Filipinas durante un conflicto con los locales, su expedición continuó bajo la dirección de Juan Sebastián Elcano. El resto de la tripulación llegó finalmente a las Islas Spice en 1521. Este logro demostró que era realmente posible llegar a las Indias del Este navegando hacia el oeste, y abrió nuevas posibilidades para la exploración global y el comercio para los poderes europeos en los siglos que siguieron. La tripulación regresó a España a través del Cabo de la Buena Esperanza. La primera circunnavegación del mundo. Después de escirmices con los portugueses sobre las Islas Spice, los españoles pronto vendieron sus posesiones a ellos. Tuvieron una presencia en el sureste de Asia, en las Filipinas, pero su principal foco ahora estaba en el Nuevo Mundo. A pesar de que los portugueses los derrotaron al comercio de especias, el imperio español crecería mucho más debido a su nuevo descubrimiento. A pesar de que los europeos se consideraban descubridores de un nuevo mundo, los Estados Unidos habían sido habitados durante milenios. Porque los españoles sentían que habían perdido la carrera hacia el este al portugués, ellos mostraron poca restricción en su explotación de este nuevo mundo. Esto se hizo a través de una clase de soldados exploradores conocidos como conquistadores. En 1519, uno de estos conquistadores, un español llamado Hernán Cortés, desembarcaron en el Golfo de México y entraron en contacto con los locales. Estos eran los aztecas, gobernantes de un amplio imperio de América Central, en la capital de Tenochtitlán. El rey de Azteca, en Moctezuma, bienvenido a Cortés, creyendo que era un representante del dios de la serpiente, el Quetzalcóatl. El armario de hierro de los españoles, sus armas de fuego, y sus rápidos y duros animales de 4 patas parecían cegaramente a otro mundo. Su preocupación, sin embargo, era con algo mucho más terrestre. El oro. La tensión se elevará pronto,
y llegó a un punto de desgaste cuando los españoles tomaron la cárcel de Moctezuma y comenzaron a destruir los monumentos religiosos de Azteca. El pueblo de Tenochtitlán se levantó y llevó a los españoles de la ciudad. Cortés y los españoles tenían muy pocos soldados, así se formó una alianza con otro grupo de locales, el Tlaxcala, y en Tenochtitlán. La batalla duró meses, y finalmente terminó en 1521, después de una pequeña explosión, la ciudad fue devastada. Esta enfermedad no fue nada nuevo para los españoles, tuvieron una mayor inmunidad contra él. La ciudad fue destruida, y los sobrevivientes mueren. Con la derrota del poder hegemónico mesoamericano, los españoles ponen sus ojos en Sudamérica y su estado más poderoso. Este fue el dominio del imperio de los incas, en el centro de Cusco, en la rama montañosa de Andes. La invasión fue dirigida por Francisco Pizarro, conquistador de los pobres educadores. Cruzó el Istmo de Panamá, su objetivo es el de Perú. Después de 2 expediciones fallidas, el tercer fue más exitoso. En 1532, su pequeña fuerza de menos de 200 hombres capturó al emperador inca Atahualpa, en la batalla de Cajamarca. 2.000 fueron asesinados, la mayoría de los asistentes y consejeros no armados, alrededor de 7.000 prisioneros. Se pedía un rescate para la liberación del emperador. Y aunque llenó la habitación de oro para sus capturadores, fue ejecutado un año más tarde. Los incas intentaron recuperar su capital de Cusco, pero fueron derrotados. Un estado de ruinas, el imperio de Neo-Inca, surgió en 1537 y resistía a los españoles durante décadas. A partir de 1572, los españoles conquistaron la última fortaleza de Inca y ejecutaron al último emperador, el Túpac Amaru. Durante este tiempo, se crearon más asentamientos en todas las Américas. Debido a la distancia entre el Nuevo Mundo y España, la corona española ha nombrado representantes oficiales, llamados viceros, para gobernar las diferentes regiones, llamados viceroyales. El primero fue el Viceroyalty de Nueva España, establecido en 1535. Su principal territorio fue el Caribe, la mayoría de América Central y el suroeste de los Estados Unidos, pero también reclamó la jurisdicción de las Filipinas y otras islas del Pacífico. Florida tenía un asentamiento europeo permanente en 1565 y se convirtió en parte de Nueva España. Pero los españoles nunca vieron mucho valor en el lugar, como no hubo riqueza mineral que se encontrara, y los ataques de los colonos del norte serían frecuentes. En el año 1542 se estableció el Viceroyalty de Perú, principalmente en Sudamérica. En los años 1700 se establecieron las Viceroyalty de La Plata y Nueva Granada. La mayor parte de las posiciones destacadas en la burocracia fueron ocupadas por creolos, los de descendencia española nacida en América. Conectaron su comercio en los Estados Unidos, con sus asentamientos en las Filipinas, a través de los galeones de Manila, grandes barcos de comercio real. Por su parte, los preciosos productos asiáticos, como los espejos y las porcelanas, de su base en Manila, en el puerto de Acapulco, y tomó La Plata para regresar a través del Pacífico. Mientras tanto, los portugueses establecieron su propia colonia en el este de Sudamérica. Cabral encontró que esta región se derrumbó con el pau-brasil, o el árbol de Brasil, y así, el país se convirtió en conocido como Brasil. A pesar de que inicialmente después de oro y plata, primero explotaron este brazal para impulsar su economía y luego se mudaron a la producción de azúcar, una planta muy lucrativa. Un gobierno formal fue creado en 1549 bajo el gobernador Tommy de Sousa. Aunque Portugal tenía su pieza de tierra aquí, los españoles habrían venido a forjar un imperio que se extiende por el continente a través del norte, el centro y América del Sur, integración con la población nativa. Los indígenas y europeos se llamaron mestizos. Cuando los esclavos africanos fueron entregados, también se mezclan con los europeos, formando su propia clase llamada mulato, aunque el término se considera obsoleto y ofensivo en muchos idiomas, ya que se deriva del término mule. En breve, América Latina se ha convertido en bastante multirracial, muy rápido. Las conversiones masivas eran comunes, como misioneros católicos se difundió por toda América Latina. Esta conquista espiritual fue una parte crucial de los esfuerzos coloniales de España. Las conversiones fueron dirigidas por órdenes religiosas como los franciscanos y los dominicanos. La mayoría de sus conversiones se realizaron a través del trabajo rural o a través de las escuelas establecidas por la Iglesia.
Pero aunque el español cumplió la gloria a través de la conquista y Dios a través de las conversiones, todo lo que quedaba para reclamar era el oro. Los conquistadores estaban bien conscientes del insaciable apetito de oro de los conquistadores. A mediados de los años 1600, más de 200 toneladas de oro y casi 20.000 toneladas de plata fueron minadas y enviadas de nuevo a España. No solo prosperó con la riqueza mineral. Por medio de la agricultura. Tanto Portugal como España tenían un mercado de exportación de azúcar, el tabaco, el chocolate y muchos otros recursos naturales. Al comienzo, trabajos agrícolas realizados por los inmigrantes de Europa, pero pronto comenzaron a explotar a las poblaciones nativas a través de un sistema llamado la encomienda. En este sistema, la corona recompensó a los conquistadores españoles con el control sobre un pedazo de tierra. Los indígenas de esta comunidad eran para dar tributo al propietario, llamado el encargado, y proporcionarle una cierta cantidad de comida. De los trabajadores. En cambio, tendrían que recibir protección y educación. En la enseñanza católica y en el idioma español. Pero con la corona demasiado lejos para regular, la encomienda se rompió bastante rápidamente, se convierte en un sistema de trabajo forzado y muy poco pagado. Los nativos fueron tomados y forzados a trabajar en condiciones difíciles en plantaciones de azúcar y minas de plata. Debido a las condiciones de trabajo tributarias, las sequías y las nuevas enfermedades introducidas por los españoles, toda la población ha muerto. Antes de la conquista española, Mesoamérica fue el hogar de varias civilizaciones avanzadas, incluidos los aztecas, de Maya y otros grupos indígenas. La población preconquista estimada de la región varía de alrededor de 15 a 25 millones de personas. Hasta el año 1800, se estima que la población indígena de Mesoamérica se ha reducido a algún lugar entre 1 y 2,5 millones. En primer lugar, la injusticia. El monje dominicano, Bartolomé de las Casas, las obras publicadas describen las atrocidades cometidas por los españoles contra la población nativa. El más famoso de estos fue un breve relato de la destrucción de los indios. Fue enviado al rey Felipe de España y en 1542. El sistema encomienda se abolió en la mayoría de las regiones y un conjunto de leyes, la nueva ley se ha aplicado. Esto significó que los de América Latina tenían que buscar en otro lugar para el trabajo. Pero, ¿qué es lo que transpira hacia el norte? En el caso de los españoles y portugueses, 3 otros rivales se llevaron al mar en su propia edad de exploración. El inglés, bajo su primer rey Tudor, entonces Henry VII, el navegador venezolano Giovanni Quebouto. Y John Cabot. Su viaje de 1497 fue el primero en explorar las costas de América del Norte desde los vikingos 500 años antes. Otra expedición se inició en 1498, pero el cabotaje desapareció y el resultado sigue siendo un misterio. Cabot y sus barcos fueron considerados destruidos durante una tormenta en el océano. Pero es posible que vuelva a llegar a la costa de Canadá y fue asesinado allí, o quizás una vida entre los indígenas. Los viajes de Cabot fueron la génesis de un inglés América del Norte. Hay una especulación, que los portugueses habían llegado al este de Canadá tan lejos como en los años 1470, por João Bascorte Real, en una expedición conjunta con los daneses. La misteriosa región se llamaba la Nueva Tierra de los Cádiz, algunos dicen que es Newfoundland. La evidencia sigue siendo fragmentada, y la primera mención del descubrimiento fue de un libro escrito un siglo después. Es más seguro que sus hijos, Gaspar y Miguel, que se hizo más tarde en Newfoundland, pero ambos se perdieron, 2 expediciones separadas. João Fernández Labrador, considerado el primer europeo en llegar a Labrador, también desapareció durante una expedición en 1501. Los hermanos Cortés Riel, el Labrador y el Cabotaje, todos desaparecidos durante las expediciones de 1498 a 1502, y todos podrían compartir el mismo destino. Más tarde, durante los años 1500, un explorador inglés, de Francis Drake, se convirtió en un privado bajo la licencia de la reina Isabel I, y comenzaron a atacar y a enterrar barcos y ciudades españolas. Comienza una era de piratería a lo largo de la Main española. En los años 1577 a 1580, completó la primera circunnavegación inglesa del globo, durante la Guerra Anglo-Española en Francia. Llegamos al final de este momento juntos.
Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo lo disfruté. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos y apoyarnos. Recuerda que siempre puedes regresar a este canal para encontrar más contenido interesante que te ayude a crecer y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.